Ya, como puedes ver aquí, el primer tema es lógica, ¿no? Lógica proposicional. Aquí está toda la teoría, por eso este libro me parece que es muy importante que lo adquieran, ¿ya? Porque yo no trabajo con cuaderno. No vas a copiar nada de la teoría porque aquí está todo, en todos los cursos, en todos los cursos. Yo voy acá a darles una explicación y entre alguna de las cosas de repente irás subrayando, ¿no? O anotando, ya, para que trabajes bien. Porque esto es suficiente, ya, esto es suficiente. Ya no es necesario que lo estés transcribiendo porque ahí lo tienes, ¿no? En tu libro, ¿ya? A ver, ¿qué podemos decir de lógica proposicional antes de iniciar en sí ya con el tema? Se hace muy común que tú escuches por ahí, ¿no? Que digan, utiliza tu lógica, ¿no? O dicen por lógica, ¿no? Y van asociando esa palabra a de repente a que algo tenga sentido, ¿no? Ahora, en la realidad tú escuchas muchas cosas, ¿no? Frases, preguntas, oraciones, todo lo que tú escuches, ¿no? Y puedas decir, en matemáticas se le conoce como enunciados, ¿no? En este tema lo conoces como enunciados. Un grupo de esos enunciados, un grupo de enunciados van a ser proposiciones lógicas, van a formar parte de las proposiciones lógicas, ¿ya? Vuelvo a recalcar, aquí en lo más alto puede estar el enunciado y una parte de esos enunciados sería una proposición lógica. ¿Y por qué sería una proposición lógica? Porque puedo responder con verdadero o falso, ¿ya? Ese enunciado lo puedo responder como verdadero o falso. Por eso sería una proposición lógica. Y yo les aconsejo que resalten esta parte, ¿no? Tiene la posibilidad, dice, de ser verdadero o falso, ¿no? Pero no ambos a la vez. Eso, por ejemplo, podrían resaltar, ¿no? Las proposiciones lógicas pueden ser verdaderas o falsas, ¿ya? Ahora, entonces nos habíamos quedado aquí en la que decíamos acá, el enunciado es lo más alto, ¿no? Dentro de esos están las proposiciones lógicas. ¿Por qué? Porque ¿ya? Pueden ser catalogadas como verdadero o como falso. Dentro de esas proposiciones tenemos dos también. Dos tipos, las simples y las compuestas. ¿Ya? Las simples y las compuestas. Ya, entonces en ese esquema más o menos ya se van haciendo una idea del tema, ¿no? Ya, pero a ver, veamos con ejemplos, ¿ya? Las proposiciones lógicas. Aquí de repente falta especificar sobre el enunciado, pero ya te acabo de decir que el enunciado es todo lo que tú puedas decir o escuchar, ¿ya? Como por ejemplo que yo te diga hola. Si yo te digo hola, tú no puedes responder con verdadero o falso. Si alguien grita auxilio, tú no le puedes decir verdadero o falso. ¿Te das cuenta? Si alguien pregunta algo, tú no le puedes decir verdadero o falso. ¿Ya? Entonces, esos enunciados en los que no se puede decir verdadero y falso son descartados. Solo aquellos enunciados que yo puedo responder como verdadero o como falso vendrían a ser proposiciones lógicas. Como el ejemplo que tienen acá. Dice, Lima es una ciudad europea y algunos de ustedes dirán falso, ¿no? Entonces, si te das cuenta, se puede responder como verdadero o como falso. Por eso es una proposición lógica. La siguiente, por ejemplo. El río Amazonas pasa por la selva. No es necesario que lo sepan.
pero sí se dan cuenta que puedo responder como verdadero o como falso. Averiguaré y responderé si es verdadero o falso. Ya, el solo hecho de tener la opción de ser respondido con verdadero o con falso lo cataloga como una proposición lógica. Y la última, no necesito tampoco resolver, porque acá dice 10 menos 3 por 2, y cuando yo resuelva eso, voy a poder decir si es verdadero o falso. Sí se puede. En cambio, cuando yo digo x mayor a 2, ¿yo puedo decir que es verdadero? ¿Puedo decir que es falso? ¿Puedo responder si es verdadero o falso? A ver, Elías Córdoba, un número del 1 al 10. 10, profesor. 10. 3, 6, 3, 6, 9, 10. Yanela García. Yanela García, ¿puedo responder en x mayor a 2, verdadero o falso? Yanela García. Ya, vamos a hacer una cosa bien simple. ¿Ya? Si yo no veo participación, la cámara, obligatorio, ¿ya? Obligatorio. Si yo no veo participación, la cámara, obligatorio. Ya saben. A ver, el que está después, Cárdenas Gerson. Cárdenas Gerson, activa tu audio. Cárdenas Gerson. Cárdenas Gerson. Un ratito, Salma. Cárdenas Gerson. Ya, a ver, voy a hacer un ratito algo. Un número. La respuesta está bien. Sí. Ya, a ver, Tiago Cárdenas. Tiago Cárdenas. Tiago Cárdenas, activa tu audio. ¿Es o no es proposición? No se escucha. Escribe tu respuesta por el chat. No. Fernanda Ecos. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no sería? La respuesta es no es, pero ¿por qué no? Que alguien me diga por qué no. No, pues obviamente, si no es proposición lógica es enunciado. Pero ¿por qué sería catalogado como enunciado? Muy bien, Luisa. Porque no sé el valor de X. Y si no sé el valor de X, no puedo saber si es verdadero o falso. Para que sea proposición lógica, tengo que decir o tengo que responder con verdadero o con falso. Pero así como está, no lo puedo hacer, porque no sé el valor de X.
no se tiene que hallar X. Así de simple, no puedo decir si es verdadero o falso, porque no sé el valor de X. Listo, y entonces aquí está uno de los tipos de proposiciones que les había indicado. A ver, ¿dónde está? Aquí. ¿No? En proposición simple o atómica. ¿Ya? Las simples tienen ese nombre porque solo te dan una idea, solo te dan una información. Como por ejemplo, el acero es resistente, es una sola información. ¿Ya? 6 y 7 son números consecutivos, ¿no? 6 y 7 son números, ahí debe ser números consecutivos, ¿no? Es una sola idea. Podría decir también 2 es un número par. ¿Y qué pasa cuando yo junto esto? 6 y 7 son números consecutivos y 2 es un número par. Ya estoy dando dos ideas. Cuando doy dos ideas, eso ya es una proposición del tipo compuesta, ¿ya? Del tipo compuesta. Ahora, ¿cómo voy a unir esas proposiciones? Esas proposiciones las voy a unir, si te das cuenta, aquí lo uní con la palabra y. Todas esas pequeñas palabras que me permitan unir una proposición simple con otra, vienen a ser los conectores lógicos. Si te das cuenta, acá está incluido la letra I. ¿Y qué cosa es? Es una conjunción. ¿Ya? Entonces, ahí está. Con eso ya estaríamos terminando la teoría. ¿Ya? Ya sabemos que es una proposición lógica. ¿Cómo la identificamos? Ya sabemos que existen dos tipos, las compuestas. Las simples te dan una sola idea y las compuestas es la unión de dos o más simples. ¿Cómo las unes? Con conectores lógicos. ¿Ya? Y ahí tienes varios conectores que puedes encontrar ahí mediante símbolo o mediante un lenguaje, ¿no? El lenguaje común, dice. ¿Ya? Ahora, entre uno de los conectores que puedes ver acá al inicio es el de negación. Y si te das cuenta aquí, el hecho de decir no es cierto que el perro ladre, apareciese una sola información, ¿no? No es cierto que el perro ladre. Pero el hecho de colocarle un no adelante lo convierte en una proposición compuesta, ¿ya? Una proposición compuesta. A ver, creo que ahí no se ve. Ahí está, proposición compuesta o molecular, ¿ya? Entonces, ahí está ya la explicación del tema. ¿Ya? No se olviden el esquema que hice. Enunciado es en general, todo lo que puedes escuchar. Entre esos, solo los que puedas responder como verdadero o falso vendrían a ser las proposiciones lógicas. ¿Ya? Y de las proposiciones lógicas hay dos tipos, las simples y las compuestas. ¿Ya? Las simples y las compuestas. Las simples, una sola idea. Las compuestas, más de una idea. ¿Cómo se juntan esas ideas? Mediante conectores lógicos. Bien, ahora, algo importante, ya, que tienes que saber acá porque no vamos a utilizar muchas veces estas palabras. En álgebra, cuando tú reemplazas un número o escondes un número, utilizas una variable X, ¿no? Te dice calcule X y al final X es un número. En este caso no vamos a utilizar X, vamos a utilizar otras letras. Comúnmente se utiliza letra P, letra Q, R, S, ¿no? Y esta letra P lo que haría es reemplazar todo esto que dice aquí. El acero es resistente, ¿no? 6 es mayor, no, perdón, 6 y 7 son números consecutivos. Todo eso sería representado por la letra Q. Yo puedo tener aquí una letra R, ¿no? 2 es un número par, por ejemplo. Entonces, mira, yo puedo decir esto. ¿Qué significaría eso entonces? ¿Cómo sé cuándo usar Q o P? No. Es como que me digas, ¿cómo sé que la variable es X, Y, Z? Tú le puedes colocar. El problema te puede dar.
No es que siempre va a ser P, primero P y luego Q, no. Es una letra nada más, que reemplaza toda la proposición. Por ejemplo, aquí estoy yo combinando esta expresión, esta proposición con esta otra, ¿no? Entonces, esto sonaría algo así. 6 y 7 son números consecutivos y 12 es un número par. ¿Se dan cuenta? Para no escribir todo eso que les acabo de decir, aparecen estas letritas, ¿no? Para reemplazar todas esas palabras. Inclusive el conector también, ¿no? Ya mediante símbolos. Y a raíz de eso, pues, surgen estas tablas, ¿ya? Porque si yo junto dos proposiciones, ¿ya? Si yo junto dos proposiciones, puede ser, puede ser que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa, o viceversa. La primera sea falsa, la segunda verdadera. O las dos verdaderas y las dos falsas, o las dos falsas, ¿no? Entonces solo hay 4 opciones, ¿no? Para combinar. De ahí surgen las tablas que ves ahí al final, ¿no? Por ejemplo, al P normalmente se le coloca B, B, F, F y al Q, B, F, B, F. ¿Por qué de esta manera? Porque así yo formo las 4 combinaciones posibles. Mira, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero. Por eso va así. Porque de esa forma encuentro las 4 combinaciones posibles. Ahora, la negación es sencilla. Lo que hace es cambiar el valor, se dice cambiar el valor de verdad. Por más que sea falso, se dice cambiar el valor de verdad, ¿no? Y mira, ve, en vez de verdadero, ahora es falso. En vez de falso, ahora es verdadero. Eso hace la negación, ¿no? En Q también ocurre lo mismo. Cambiamos B por F y F por B. Ahora, esta de aquí es la conjunción que era la letra I. Aquí sí te pido que resaltes esto que te voy a decir, porque te va a ayudar a recordar más fácil, ¿no? La tabla. Y es que en este símbolo, el único caso que me arroja verdadero, o que me arroja una respuesta verdadera, es cuando ambos son verdaderos, mira. En todos los demás casos, la respuesta es falso. Entonces acá tú tienes que acordarte, si yo veo este símbolo, únicamente voy a tener como respuesta verdadera si ambos son verdaderos. Para la segunda tabla, aquí estaría la sección especial. Para este símbolo voy a obtener una respuesta falsa si ambas son falsas. ¿Te das cuenta? Para el símbolo de aquí, normalmente yo lo que hago es asociarlo a una pregunta. Y tú preguntas aquí, ¿son diferentes? Y tú respondes. Cuando digas sí, colocas B. Y cuando digas no, colocas F. A ver, observa. ¿Son diferentes? No. Entonces colocas falso. ¿Son diferentes? Sí. Entonces colocas verdadero. ¿Te das cuenta? Y así vas llenando la tabla. ¿Mm? De esa forma vas llenando la tabla. Ahora, en el siguiente, en el P entonces Q, ahí el que es más importante es este, porque es el único que me da una respuesta falsa. Es el único. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando la primera opción es verdadera y la segunda opción es falsa. Si no tuvieses esta opción, todas las demás, mira cómo son, verdaderas. ¿Ya? Entonces no te olvides, ¿eh? La primera opción tiene que ser verdadera y la segunda tiene que ser falsa, para que el resultado te dé una respuesta falsa. Todos los demás casos son verdaderos. Y acá en la última, ya para terminar y hacer los ejercicios, acá lo que vas a preguntar ya no es si son diferentes, vas a preguntar si son iguales. A ver, entonces observemos aquí. ¿Son iguales? Y tú dices sí, entonces colocas verdadero.
Acá, ¿son iguales? Y tú dices no. Entonces colocas falso. ¿Te das cuenta? Y así llenas la tabla. ¿Son iguales? No. Falso. ¿Son iguales? Sí. Recuerda que el sí es verdadero, ¿no? ¿Ya ves? Y ya hemos llenado todas las tablas, ¿no? Entonces no lo memorices, ya recuerda estos casos especiales y con eso es suficiente, mira. En vez de aprender todo esto, solamente vas a tener que recordar 1, 2, 3, la pregunta 3, esta sería 4 y esta otra pregunta 5. ¿Ves? En vez de recordar 20 casos, solo recuerda 5. En el primero, en la conjunción, ambos tienen que ser verdaderos para que la respuesta sea verdadera. En la disyunción inclusiva, en esta, ambos tienen que ser falsos para que la respuesta sea falsa. En la disyunción exclusiva, pregunta si son diferentes. En la condicional, la primera debe ser P y la segunda F, para que la respuesta sea falsa. Y en la bicondicional, pregunta si son iguales. Ya está. Listo. Entonces, como ya hemos visto toda la teoría, vamos a pasar a hacer los ejercicios. ¿Ya? Vamos a pasar a hacer los ejercicios. Como tienes ahí tu libro, ya apúntalo rapidito o resáltalo, ¿ya? Para iniciar los ejercicios. Bien, entonces vamos a hacer los ejercicios. El primero, por ejemplo, dice, ¿cuáles de los siguientes enunciados son proposiciones lógicas? A ver, la A, ¿sería o no sería? A ver, ¿quién me responde? Ya, a ver, Salma me dice la A, pero dice cuáles son. O sea, me imagino que hay más de uno. ¿La uno sería o no sería? Sí sería, ¿no? Muy bien. Sí sería, porque si yo escucho, ¿no? Que dice ahí 7, 12 y 15 son números enteros, ¿ya? Entonces yo puedo decir verdadero, ¿no? O puedo decir falso. En este caso es verdadero, ¿no? Entonces sí es proposición lógica, ¿ya? Porque puedo responder con verdadero o falso. Entonces sí es. Le vamos a colocar acá sí. En la segunda, 3x menor a 13. Entonces x es igual a 4. Es igual a menos 4. ¿Mm? ¿Puedo responder como verdadero o como falso? ¿Qué pasaría si x es menor a menos 4? Dale, por ejemplo, menos 5. Menos 5 por 3, menos 15. Menos 15 menor a 13, verdadero. Y si lo resuelves mal, también de repente te va a salir falso. Pero sí te das cuenta que puedes encontrar la respuesta, ¿no? Otros pueden decir ya 3x menor a 13, entonces x es menor a 4,5, por ejemplo. Y ahí dice, entonces x es igual a menos 4 y responderán algunos falsos, ¿no? Ya, pero la idea es que sí se puede, ¿no? Si te das cuenta, ahí analizas, vas a poder responder si es verdadero o es falso. La tercera dice, Richard y su hija son peruanos. ¿Puedo responder verdadero o falso? Sí, no es necesario que los conozcan, ¿no? Se supone que la persona que lo dice es por algo, ¿no? Puedo responder como verdadero o falso. Y la D sería proposición lógica. Muy bien, no es. ¿Por qué no es?
Claro, porque es una pregunta. Muy bien. En la teoría dije que las preguntas y las exclamaciones no son proposiciones. La E dice, es la ciudad más bella del Perú. Ahí falta, creo, ¿ah? Ahí falta. Ya debió colocar ahí, no sé, una ciudad y colocar, ¿no? Es la ciudad más bella del Perú. Ya corrijan ahí, pónganle, no sé, pónganle Lima, pues, ¿no? Pónganle Lima y sería así, ¿no? Listo. Para la siguiente, vamos a hacer aquí la 3, ¿ya? Y la 2 ya lo vamos a hacer en la pizarra. A ver, dice acá, o José vendrá porque ha recibido la carta o no está interesado en el nuevo trabajo, ¿ya? Hay que escribirlo, dice, como una proposición, ¿no? Simbolizándolo. Y si tú ves acá, dice o y o. Y en tu tablita de la página anterior, tú lo tienes acá. El o y o es una disyunción exclusiva, ¿ves? ¿Te das cuenta? O, disyunción exclusiva. Entonces acá vamos a colocar un triángulo, ¿no? Porque dice o. Ya está. ¿Cuál sería la P? La P sería José vendrá porque ha recibido la carta. P. O no está interesado. Mira, está interesado es una Q, pero al colocar no, iría esto. ¿Te das cuenta? ¿Ya? El o es el triángulo. El colocar no es este símbolo, esta S medio volteada, ¿no? Está interesado es la Q, ¿no? Está interesado en el nuevo trabajo Q. Vendrá porque ha recibido la carta es P. Ya está, mira, y así lo hemos expresado en función de los símbolos. Y la B, ¿cómo sería la B? Dicen, si no es el caso que sí, entonces, sí, entonces. Claro, muy bien. Pero ojo, no es el caso. No es el caso. No es el caso que. Sería así. No P. ¿Y quién es P? Marcos sea comerciante y un próspero industrial. Entonces sería así. Hay dos ideas ahí. Y un próspero. Y. Sería así. Entonces, es ingeniero o no es comerciante. Es ingeniero o no es comerciante. Marcos sea comerciante. Mira, vamos a hacerlo aquí ya, en este lado, porque se va a enredar esto. Vamos a llevar esto acá. Ya. Donde dice acá, no es el caso que es una negación. ¿Cierto? Y acá te dice, Marcos sea comerciante. Colocamos letra P. Y un próspero, un próspero industrial, ¿no? Ya, Q. Creo que ahí es un próspero ingeniero industrial, ¿ah?
Ya, agréguenle ahí. Un próspero ingeniero industrial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque luego dice entonces. Luego dice entonces, ¿es ingeniero o no es comerciante? El ingeniero, próspero ingeniero industrial, era una Q. ¿Ya? O dice acá, ¿no? El O, cuál era el símbolo del O? De esta forma, ¿no? No es comerciante. Es comerciante era letra P. Entonces, no es comerciante, es no P. Ya, a ver, los escucho. No sé si se entendió. En todo caso, voy a explicar una vez más. Acá hay un sí entonces. Ese sí entonces es la flecha. ¿Ya? Ese sí entonces es la flecha. Esta ahí es el símbolo de acá. Este O es el de acá. ¿Ya? No es el caso, es esto. No es el caso. Y luego, es comerciante, es ingeniero industrial, es esto, ¿no? Es comerciante, es ingeniero industrial. Luego dice, es ingeniero, eso era la Q. Y acá dice, no es, este no es esto. ¿Y comerciante qué era? Letra P. ¿Ya? Ya lo repetí, ¿se entendió ahora sí? ¿Ahora sí se entendió? La N reemplazaría por una rayita. ¿Cuál N? ¿La N? La N de negación, profesor, se reemplazaría por la rayita que es como curveada. La N... Ah, la N, el no. Ajá. El que... Ajá, sí, por eso aquí señalé con el puntito. No es el caso que es esto. Y luego acá dice no es esto. Ajá. Ya, entonces hemos ido por partes, ¿no? El sí entonces es la flecha. No es el caso, es este de acá. No es el de acá. La letra I está aquí. La letra O está acá. Y ahora solamente completamos las palabras. Marcos es comerciante, es letra P. Por eso es que acá cuando dice comerciante le coloco P al final también. Aquí dice próspero, acá debe ser ingeniero industrial, ¿no? O ingeniero industrial, es letra Q, o lo que es letra Q aquí. Y acá otra vez dice, ¿no? Es ingeniero, obviamente ingeniero industrial, entonces coloco letra Q. ¿Ya? Entonces, así tienen que armar su proposición lógica, mediante símbolos. ¿Ya? Ahora me preguntaban por ahí si el por qué también puede ser condicional. El por qué. Ya, pero acá no hay por qué, ¿no? Pero me parece que en la tabla sí lo menciona. ¿Te das cuenta, no? Mira acá, no es el caso que, es la negación. Eso es lo que, es lo que habíamos indicado, ¿no? El por qué también es una condicional, sí. Muy bien, Luis. ¿No? Ahí está, condicional, ¿por qué? ¿Ya? Todas estas frases tienen su simbología, ¿no? Listo. Las preguntas que más suelo tomar son como la 2 y como la 4. ¿Ya? Vamos a ver la 2. Si dijera un comerciante, y si dijera un comerciante
No, y si dijera un comerciante, profesor, ingeniero. No, ahí no entiendo, ¿ah? Profesor. Y si dijera un comerciante, profesor, ¿te refieres a mí? ¿O que diga comerciante, profesor, ingeniero? Si fuese los tres, allá, si fuese los tres, pues, ¿no? Es como decir, es comerciante, profesor, ingeniero. Es una I, ¿no? Entonces sería de esta forma. Sería P y Q y R. Es profesor, ingeniero, es comerciante. Tiene que ser la I. ¿Ya? Bien, vamos a hacer la número 2. La número 2, la número 5, porque la 4 ya está resuelta. Estos son 3 ejercicios que vamos a trabajar. Con esto es suficiente para que hagan todos los ejercicios, ¿ah?, que queden pendientes, inclusive los de su tarea. Porque solo hay estos dos tipos, muy aparte del que hemos hecho al inicio, ya solo hay estos dos tipos, en los que te piden que hagas la tabla, ¿no? Como dice ahí en el ejercicio 2, realiza la tabla, dice, ¿no? ¿Ya? Ese es un tipo. Y el otro tipo es cuando te dan la proposición, ¿no? Una serie de proposiciones con sus conectores y te dicen es falso. Determine el valor de cada una y responda, dice, ¿no? Acá similar, si te das cuenta dice es falso, determina el valor de verdad de, te das cuenta, ¿no? Entonces solo hay dos tipos, cuando te piden tabla o cuando te dan así la respuesta y tienes que encontrar el valor de verdad de cada letra. Entonces aquí yo he optado por hacer la tabla, ¿no? Aquí abajo. Aquí hay una pequeña corrección, no sé si se dan cuenta. Esta línea en realidad debe ser una flecha, ¿ya? Esa línea debe ser una flecha, ¿ya? Bien, entonces, recuerden que la letra P era 2 Bs y la letra Q era 2 Fs, ¿no? Perdón, la letra P era 2B, 2 Fs y, B, y Q sería BF, BF. Ese era el orden, ¿no? Ya, ahora, si ustedes recuerdan aquí, ya, como ustedes ya están en quinto de secundaria, me imagino que pueden entender esto más rápido. Aquí, el P es B con B, F con F. El no Q sería BF, BF, ¿cierto? El no Q sería BF, BF. Aunque acá me estoy equivocando, sería así nada más, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí sería la tabla de la flecha, ¿no? ¿Se acuerdan la tabla de la flecha? A ver, lo coloco acá. La tabla de la flecha era BF, BB. No, así era la tabla de la flecha, ¿no? El P entonces Q. Ya, acá lo he corregido, ¿ah? Ya, acá lo he corregido. Si se dan cuenta ahí en su problema, hay una línea. Esa línea no existe. Debe ser una flecha, ¿no? Debe ser una flecha. Ya, a ver, esto vamos a mover acá. Vamos a ver cómo lo utilizamos. Lo único que quiero que vean aquí es que el P entonces Q sería B con F y B con F. Perdón, B con B, ¿no? Ahora, acá hay una negación, ¿cierto? Me dice la negación de lo que me resulte de este paréntesis. Si ustedes se dan cuenta aquí, la negación sería F con B, F con F.
¿cierto? Lo del paréntesis me genera esto que está aquí, que voy a sombrear con color rosa, por ejemplo. Esa es la respuesta de lo que está en paréntesis. Ahora me dice la negación de ese paréntesis. Entonces sería F con B, F con F, ¿no? Estaría cambiando el valor, ¿no? De lo que está en rosado. Ahora vámonos al otro lado. Aquí. ¿Ya? Aquí. Negación de Q. ¿Cómo sería la negación de Q? F, F, B y B. Así sería, ¿no? La negación de Q. F, FB, FB. Ya está, ahora sí, ¿no? La negación de Q sería F, B, F, B, ¿cierto? Ya, ahora la negación de P sería F, F, y B con B, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, ahora analizamos aquí. Ya, analizamos aquí. La flecha. ¿Qué nos daría en el primer caso? Recuerden que la flecha tenía un caso especial, ¿no? ¿Cuál era el caso especial? Que empiece con verdadero, aquí está, y que termine con falso, entonces solo este, ¿no? Que empiece con B y termine con F, o sea, sería solo este. Entonces, por esa razón, aquí nada más colocaría F, y en todos los demás colocaría verdadero. Ya está. Sería así, ¿no? ¿Ya? Se dan cuenta, ¿no? En la flecha, el único caso que teníamos que recordar era cuando empezaba con verdadero y terminaba con falso. Solo en ese caso la respuesta es falso. Todos los demás casos es verdadero. ¿Ya? Ahora, observen, ¿ah? Observen aquí la respuesta entonces del corchete. La respuesta del corchete sería esto, ¿cierto? Que sería el entonces. ¿Cierto? Esa sería la respuesta del corchete, ¿no? Ahí está. ¿Cierto? El paréntesis ya fue resuelto, ¿no? El no Q está resuelto acá. El no P está resuelto acá. Si hacemos la flecha nos sale lo de rosado. Y ahora, eso está representando todo este corchete. Ahora, fuera del corchete hay una negación. ¿Cuál sería el resultado de esa negación? A ver, hay que colocar los valores contrarios aquí. Sería FB, FF. Sería así, ¿no? Aquí estaría la negación de lo que nos ha salido en el corchete. Esto que está aquí en verde sería la negación de lo que habíamos obtenido ahí en el corchete. Ahora, si te das cuenta, lo de verde de la izquierda con lo de verde de la derecha es lo que me da un resultado final. Y lo tengo que trabajar con la doble flecha, con este de aquí. Este es el único que me falta. Y para este, ¿qué teníamos que preguntar? Para este de acá, ¿qué teníamos que preguntar? Sí, son iguales. Sí, son iguales. Ajá, son igual. Entonces, tú mismo, a ver. ¿Acá qué colocarías? ¿Verdadero o falso?
¿Verdad? Verdadero, ¿no? Estoy trabajando con las regiones verdes. Las regiones verdes son lo último lo último que he resuelto. Acá, Verdadero. verdadero. Aquí, Verdadero. ajá, Verdadero. verdadero. En los 4 casos, la respuesta es verdadera, ¿no? Ahora, si ves abajo hay una observación, ¿ya? Si ves aquí abajo hay una observación y dice, ¿no? Si la respuesta final tiene verdaderos o falsos, lo voy a llamar contingencia. Si la respuesta final tiene solo verdaderos, como el caso que hemos resuelto ahorita, entonces voy a llamar a eso una tautología. Y si solo tiene falsos, lo voy a llamar contradicción. Entonces el primer problema te dice aquí, indique si es tautología, contradicción o contingencia, ¿no? Indique si es tautología, contradicción o contingencia. Y yo creo que tu respuesta ya está a la vista, ¿no? Ya es una tautología, ¿no? Todo es verdadero. Ya, entonces de esa forma tienes que hacer la tabla, ¿no? Son como operaciones combinadas con proposiciones lógicas. Ya vayan anotando mientras yo voy colocando aquí el otro. Eso sí lo tienen que hacer en una hojita, ¿no? Una hoja y pegan esa hoja en su libro. Listo, creo que ya anotaron hasta ahí. Haríamos ahora el de acá, ya el problema 5. Y pueden ver que en este caso ya no pide la tabla, ¿no? Nos dicen, esta proposición es falsa, es falsa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al resolver todo esto, debo obtener una respuesta falsa. Ya, ahora, díganme ustedes, ¿cuál sería la última operación que resolvería en esa parte de ahí? ¿El primer paréntesis? ¿El de la derecha y el de la izquierda? ¿O el símbolo del medio? ¿Cuál sería la última operación? La última. ¿No sería La, esta de La aquí? derecha, la derecha, profe. ¿No sería el del medio? Porque del primero tengo medio. que saber claro, porque primero tengo que saber qué me sale en cada paréntesis. Y al final hago ese símbolo del medio.
Entonces ahora, en ese símbolo del medio, ¿ya? En ese símbolo del medio, ¿cuándo yo obtenía una respuesta falsa? Si nos vamos a su libro, ¿ya? Cuando vimos la tabla, ustedes pueden ver aquí que en ese símbolo solo obteníamos falso cuando ambos eran falsos, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esto de aquí, esta parte de aquí, debe ser falsa. Y esto también debe ser falso, ¿no? Me refiero a este paréntesis. Igual aquí. Ahora, en el paréntesis de la derecha, ¿ya? El R entonces ese, mira, obtengo una respuesta falsa. ¿Cuándo ocurría eso? En la flecha. Si vamos a su libro, eso ocurría, aquí está, saldría falso cuando el primero es B y el segundo es F. Así. Y mira, ya tengo el valor de R y de S. R es B y S es F. Ahora, acá mira, ve, tengo este símbolo otra vez, ¿no? Y sale falso. Entonces, ambos deben ser falsos. Pero dime tú, aquí dice negación de P. Para que todo esto sea falso, ¿qué valor debe tomar B? P. ¿Sería negación de falso? ¿Así lo voy a colocar? No, ¿cierto? Como negación de verdadero. Para que dé falso. Ya está. Ya está, así sería, ¿no? Ya está. Entonces ya encontré el valor de P, el valor de Q, el valor de R y el valor de S. Entonces ahora sí ya puedo responder la letra A, por ejemplo, en la que me dice calcule la negación de P, el triángulo de Q, entonces R. Ya, ¿y cómo? A ver, la negación de P sería la negación de un verdadero triángulo, el Q es falso, y el entonces, el R es verdadero, ¿no? Dígame, ¿es necesario que resuelva el paréntesis para encontrar la respuesta de esto? Yo creo que no, porque cuando teníamos la flecha, ¿ya? Cuando teníamos la flecha, ¿cuándo me salía la respuesta falsa? Cuando era verdadero aquí y cuando aquí era falso. Como no está cumpliendo esa condición, obviamente entonces esta respuesta me va a salir verdadera. ¿Sí? Y la letra B, la letra B dice R, sí, solo sí, Q. R, sí, solo sí, Q. R, sí, solo sí, Q. Y no Q o no P. Así se lee, ¿no? No Q o no P.
Ok, Tracy. Ya, entonces acá, el R, habíamos visto que nos salía verdadero, ¿no? Sí, solo sí. El Q es, falso, ¿no? Aquí, el no Q. El no Q sería la negación de verdadero, ¿no? Porque, perdón, la negación de falso, ¿no? El Q es falso. Y por acá sería la negación de verdadero, ¿no? Y aquí los símbolos. Ya, a ver, ¿y acá cuál sería la respuesta? ¿Son iguales? Falso, ¿no? Y acá vendría el símbolo y acá sigo resolviendo. Negación de B es perdón, negación de F es verdadero. Aquí el símbolo, negación de B es falso. Si ustedes ven su tabla, esto sale verdadero. Y esto sale falso. Ya está, ¿ven? ¿De dónde hemos sacado la respuesta de la A y de la B? De resolver esto primero, ¿no? ¿Ya? Listo, y vamos a hacer el 7 que es similar al 5. Van a ver que es muy similar, muy similar. A ver, sería aquí negación, corchete. Aquí sería Q. Listo, así sería, ¿no? Ya está. Así sería, ¿no? Negación, corchete y la letra Q, sí, solo sí, P. Listo, ya está. Y dice que todo eso es falso. Entonces otra vez, mira, planteamos así. Si todo esto es falso, colocamos F aquí. Y veamos que tendríamos que notar en realidad que la última operación que se ha realizado es la negación. No sé si lo llegan a notar ahí, ¿no? Porque todo el corchete me debe dar un valor y aquí estaría la negación de ese corchete. Y para que la negación de ese corchete me dé falso, es porque este corchete es verdadero, pues, ¿no? ¿Ya? Para que la negación de ese corchete me dé falso, es porque el corchete es verdadero. Y ahora, dentro del corchete tenemos esta operación. Y ustedes deben darse cuenta que en esa operación, la última que se realizó fue esta del medio, ¿no? Porque el paréntesis se tiene que resolver y luego se tiene que operar con esta letra P. Ahora, para este símbolo, ¿cuándo tenía una respuesta verdadera? Cuando ambos eran verdaderos. Tanto P como este de aquí.
Así. Ya vamos a hacer un poco de espacio acá porque... Ya está así, ¿no? Y ahora, dentro del paréntesis, mira, ve, está una, se llama bicondicional, ¿no? Y sale verdadero. ¿Cuál era la memotecnia para este caso? Preguntar si eran iguales, ¿no? Era preguntar si eran iguales. Ahora, ustedes díganme, ¿cómo voy a saber si son iguales si no sé ninguno de ellos? La P es verdadera. Claro, aparentemente no lo sé. Pero hace un momento nomás hemos descubierto que la P es verdadera, ¿no? Entonces, si P es verdadero, de acá, para los que no se han dado cuenta, de acá hemos descubierto que es verdadero. Entonces, si es verdadero, este también tiene que ser verdadero, para que sean iguales y la respuesta sea B. Ya está, entonces ya tenemos el valor de P y de Q. Ahora nos piden resolver esto. Y de acá nomás puedo resolver este, mira. ¿Por qué? Porque para el símbolo de aquí, porque este es el último que se va a resolver, ya, ambos tenían que ser falsos para que la respuesta sea falsa. Como Q no está cumpliendo eso, entonces acá la respuesta es verdadera. ¿Cierto? Aquí en la última, a ver, en la letra B, el Q es verdadero. Entonces todo esto sería verdadero. Como el Q es verdadero también, entonces todo esto sería verdadero. ¿No? A ver, no sé si se entendió. A ver, la letra B, ¿ya? Les decía que el Q es verdadero. Para este símbolo, los dos tienen que ser falsos para que la respuesta sea falsa. Pero como el Q no cumple, quiere decir que eso es verdadero. ¿Y qué me queda fuera? El sí, solo sí, ¿no? Que es la doble flecha, con el Q, pero el Q es verdadero. Por eso es que les dije, verdadero con verdadero son iguales y listo. Y la letra C dice negación, el P es verdadero. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Porque es la flecha. Y acá es Q, así. Ya está. ¿Qué resulta esto? Verdadero, ¿cierto? Ahí está. ¿Cuál es la respuesta del corchete en amarillo? ¿Verdadero? Ajá. Y aquí con la negación, ¿cuál sería la respuesta final? Falso. Falso. Ya está. ¿Ya? Entonces, esos son los tres tipos de ejercicios, ¿ya? Dos tipos, ¿no? Dos tipos, porque el 5 y 7 son similares, ¿ya? Que van a encontrar en este tema, ¿no? Los que son con tablas y los que son de esta manera, ¿no? Que ya te dan la respuesta y encuentras el valor de cada letra, ¿ya? Entonces, acá tienes tu libro, ¿ya? Por ejemplo, la 4 es un ejercicio similar al 5 y 7, ¿no? Que hemos hecho, está resuelto. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. Empiezas desde el final y encuentras todos los valores de P y Q. El 6 dice si la siguiente proposición lógica
compuesta es falsa, determine... Ya, el 6 está mal, ¿no? No te está dando la proposición. Ya, el 6 está mal. No se vayan a romper la cabeza queriendo hacer el 6. El 6 está mal porque no aparece la proposición. Ya, el 8 está resuelto, ¿no? El 8 está resuelto. Te dice si A es mayor a 0 y B menor a 0, determina el valor de verdad de lo siguiente, ¿no? Entonces te está poniendo aquí, como A es mayor a 0 y B es menor a 0, te está poniendo algunos valores, ¿no? Entonces al resolver, tomas cualquier valor y al resolver esto, siempre va a ocurrir que a la cuarta por B es negativo y A por la cuarta es positivo. Entonces un negativo siempre es menor a un positivo. En la siguiente, igual, ¿no? En la siguiente dice AB al cubo, valor absoluto, es igual a menos AB cubo. Sería igual. Bueno, acá hay que asegurarnos nada más que A por B al cubo sea negativo. Y si es negativo, saldría con este símbolo, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? El valor absoluto siempre es positivo, ¿no? Por eso sería falso. La 3, igual, B menor a 0, por lo tanto, negativo, dice, ¿no? Negativo. Entonces, esto sí es posible. Pues la raíz cuadrada de un número siempre es positivo. Ya, de esta manera no voy a preguntar, así que no se preocupen. Por eso me he enfocado bastante en la tabla y en este tipo de ejercicio. En la tabla y este tipo de ejercicio, ¿ya? Después por acá, esto ustedes lo pueden hacer. Mira, ve, la 12, similar, ¿ves? Acá inclusive está la solución. En la 13, también similar. Dice que esto sale verdadero, dice. La siguiente proposición es verdadera. Todo esto es verdadero. Calcula PQRS, ¿no? Y el último ya también es para simplemente colocar verdadero o falso, ¿ya? Bien, entonces con eso ten la seguridad que puedes hacer tu tarea, ¿ya? Nos estaríamos quedando ahí entonces. ¿Alguna consulta? No se olviden los que ingresaron tarde, el tema de la tarea, ¿ya? Está en la plataforma.